Universidad de Costa Rica, Escuela de Estudios Generales, Sección de Historia de la Cultura, Curso de Humanidades 2. Análisis de caso 2, el Estado de Honduras. Profesor Pablo Rodríguez Solano, Grupo 4, Valeria Argüello Salas, Susana Brenes Vargas, Anet Castillo Rivera, Abigail Cordero Brenes, Astrid Montero Solórzano, Rebeca Solano Vargas y Alan Tenorio Campos. Octubre 2021. Con respecto a lo que fue el liberalismo en Centroamérica, este se dividió en tres fases. La primera fase se desarrolló de 1870 a 1899. En este periodo Honduras trató de crear medidas modernizadoras para el país. No obstante, al no tener fuerza social para garantizar esta reestructuración, se dio un desorden interno y una ingobernabilidad, lo cual provocó guerras civiles devastadoras que próximamente en la segunda etapa dio paso a la ocupación militar de Estados Unidos. En el país, el gobierno dominante fue el caudillismo, lo cual generó golpes de estado y dictaduras personales. Por otro lado, la incursión del capitalismo no dio buenos resultados, por lo cual el capital foranero empezó a controlar la producción bananera. Estos efectos desintegradores del enclave bananero fueron devastadores para la política de Honduras. En cuanto a las relaciones interestatales, durante esta etapa en 1890, Guatemala y Honduras hacen una fuerte intervención militar contra El Salvador con el fin de hacer una unión centroamericana. No obstante, al final Honduras y El Salvador conforman una nueva correlación de fuerza regional. En cuanto a la segunda fase, a partir de 1900 en Honduras y en otros países centroamericanos se dio una incorporación de capital norteamericano. Por ejemplo, en Honduras, mediante la vía diplomática y la intervención militar en el país, Washington logró adentrarse en ese territorio e imponer sus intereses económicos. Para ello, Washington necesitaba una estabilidad política de regímenes y mantener una paz en la región. Por esta razón, Estados Unidos consideraba importante continuar con la doctrina Monroe en Centroamérica. Sin embargo, esta estabilidad política no se consiguió. Debido a esta, la educación quedó en una de las últimas prioridades del gobierno. Por otro lado, el gobierno hondureño se interesó en proyectos de reforma monetaria, ya que Washington se los exigía para la estabilidad política. Por último, tenemos la tercera fase, que se da de 1920 a 1929. En esta etapa, los esfuerzos por modernizar el sistema político no dieron los resultados esperados. La clase dominante hondureña trató de mantener el orden social que los favorecía, lo cual dejó de lado el progreso social. Esto generó un disgusto por parte de los campesinos y trabajadores y desencadenó diferentes protestas que luego fueron reprimidas por militares y policías. Algunas de estas protestas fueron las huelgas bananeras y sindicales. Por otro lado, el gobierno de Paz Barahona trató de renovar el proyecto liberal por medio de la exportación de productos y el sufragio. No obstante, esto no significó una participación adecuada de la clase subalterna. Al ser Honduras el mayor exportador de banano, se trataron de buscar formas para el control del encable y de revisar el deficiente político fiscal. Pese a esto, la situación de inestabilidad política de Honduras se mantuvo y por consiguiente surgieron grupos rivales liberales y nacionalistas y intervino militarmente la purga interbananera de Washington. De hecho, esta inestabilidad política que usted menciona que se vio en Honduras, me parece que fue parcialmente o temporalmente mejorada por algunas de las medidas que tomó Marco Aurelio Soto, quien llegó a la presidencia en 1876, ya que él trató de que dentro del país existiera una paz entre ciudadanos y las fuerzas de control como los militares. Además que con los cambios que este presidente le hizo a la Carta Magna, que estaba establecida en Honduras durante este programa de control político, ayudó a que se le reconocieran varios derechos a los habitantes de Honduras, porque, como menciona la lectura, a los hondureños se les permitió la libertad de pensamiento, igualdad, voto directo, reconocimiento de garantías individuales, es decir, hubo la intención de respetar más los derechos de las personas, derechos que en realidad son bastante importantes que todas las personas puedan gozar de. También me parece bastante interesante que es hasta la llegada de este presidente que se permite el desarrollo de una economía liberal. Siento que todos estos cambios demuestran el interés que se tenía en el momento
por mejorar esta situación política en Honduras para bien. No sé qué pensará mi compañera Astrid. En efecto, compañera, Soto más bien en el año 1877 intentó hacer un esfuerzo de gobierno liberal por desarrollar en Honduras, fomentando la industria agrícola, por ejemplo con el banano y el café, y también la minería, aunque con el café no fue todo un éxito, más bien fue un total fracaso, pero por ejemplo con la minería iba también a tal punto que el mismo presidente se contactó en 1878 con el empresario Washington Valentine con el fin de fundar Rosario Mining Company, fundado en 1880. Además, algo muy importante destacar es que la iglesia y el Estado se separaron. También el proyecto de la reforma iniciada por Soto tuvo continuidad con el general Luis Bográn, que consiguió impulsar la actividad minera, la construcción de infraestructuras con la insignia de paz, progreso y camino. Cuando Bográn salió, hubo inestabilidad política debido a que el líder del Partido Liberal era muy ambicioso, entonces ahí hubo ese problema. También en 1891 en las elecciones, Bonilla fue derrotado por Leiva y los partidarios de Bonilla se disgustaron, entonces durante el primer año de Leiva tuvo espectro de guerra civil. Honduras, la primera república bananera. A principios del siglo XX, el país se vio sometido a un ciclo de guerras civiles que no permitió la consolidación del sector gobernante y debilitó las finanzas del Estado. En 1899 llegó al poder el general Terencio Sierra, cuyo gobierno se caracterizó por ser autoritario. En poco tiempo se monopolizó el comercio del banano al convertirse en un puente esencial de Honduras con el comercio internacional. En 1903, Manuel Bonilla asumió el poder y le dio prioridad a la construcción de líneas férreas para la comercialización del banano e inició un proceso de acercamiento a Guatemala, por lo que las relaciones con Nicaragua se fueron degradando, dando pie a que Zelaya en 1907 le declarara la guerra a Honduras, que apoyada por El Salvador fue vencida. Debido a la ingobernabilidad en la que entró Honduras, Samuel C. Murray decidió financiar a Bonilla y esto provocó que Washington financiara inmediatamente. Entre 1901 y 1919, Honduras estuvo expuesta a déficits comerciales la mayor parte del tiempo. En 1913, Francisco Bertrand se hizo cargo de la presidencia ante la muerte de Bonilla y decidió imponer un impuesto adicional de $1 por racimo de banano exportado como medida para garantizar el financiamiento del Estado, y Honduras comenzó a experimentar un cierto auge económico. Sin embargo, antes de culminar su mandato, Bertrand intentó imponer en el poder a Nazario Soriano, lo que provocó una nueva guerra civil, pero de igual forma resultó electo en abril de 1919. Debido a los acontecimientos mencionados, dicha guerra fue devastadora y tuvo que intervenir el embajador norteamericano Sanborn Jones, exigiendo a Bertrand su renuncia. Después de esto, subió al poder López Gutiérrez y de esta forma Honduras entró de nuevo a un periodo de ingobernabilidad. Como mencionó la compañera Abigail, los problemas internos de Honduras causaron un problema bélico entre El Salvador y Nicaragua. Por otra parte, Nicaragua consideraba necesaria la creación de la República Mayor de Centroamérica, siendo Honduras, Nicaragua y El Salvador los estados de la nueva federación, pero debido a un golpe de estado en El Salvador, se descartó este proyecto. Zelaya trataba de negociar también un contrato para construir un canal, pero no fue aceptado por parte del lado del rey de España, quien definió la frontera entre Honduras y Nicaragua en 1906, siendo en 1907 la invasión de Honduras. El Tratado de Washington ese año se creaba por el temor de Washington de haber comprometido el capital invertido en la región. Para esto Roosevelt elaboró la doctrina Monroe, donde Estados Unidos podría ejercer tutela militar si sus intereses peligraban. Antes de la firma de este tratado, Honduras ya había defendido los intereses del enclave bananero, no solo con presiones políticas, sino también con desembarcos armados para este año y también en el año 1903. Luego se estableció que no se reconocería ningún gobierno que llegara al poder por medio de un golpe de estado o una revolución. Se rechazaba que la intervención de un estado en los asuntos internos del otro, a excepción del intervencionismo norteamericano antes mencionado. La destitución del presidente Dávila en 1911 también hizo que Costa Rica decidiera volver a su política de aislamiento tradicional. Para ese entonces el capital norteamericano, que se extendía exponencialmente en toda Centroamérica, especialmente en Honduras, Guatemala y Costa Rica, Araujo propuso a Honduras y Nicaragua establecer un banco centroamericano para dar viabilidad financiera a toda esta zona. En 1916 se firmó el Tratado de Bryan Chamorro, que contenía las mismas cláusulas que el Tratado de 1913, donde Nicaragua iba a ceder a Estados Unidos la ruta interoceánica, arrendándola por 99 años, las Islas del Maíz,
y permitía que se construyera una base militar en el Golfo de Fonseca, pero sin la necesidad de un referéndum. Entonces Honduras, Salvador, Costa Rica y Colombia protestaron al ver afectados sus derechos territoriales, siendo la Corte Centroamericana de Justicia la que emitió el fallo en contra de este tratado. Y luego en la década de los 20 se intentó implementar la cuestión democrática en las regiones liberales centroamericanas, pero se vio frustrado por factores internos y externos, excepto en Honduras, digamos, en 1923 y 1924. Y el modelo, que fue impulsado por exportaciones, coincidió con un periodo de paz y estabilidad, pero tuvo un corto periodo porque cambió de dirección cuando comenzó la depresión de 1929. Además, continuando con la idea, se puede mencionar también que en Honduras de 1920 a 1924, el general Rafael López Gutiérrez llegó al poder en un ambiente mundial de posguerra. Este país fue el primer exportador del mundo gracias a la expansión de producción bananera, que permitió en la campaña electoral de 1919 que López Gutiérrez prometiera un aumento salarial para los trabajadores. Sin embargo, este no se llevó a cabo y fue motivo de la huelga bananera más violenta de la historia de Honduras, en donde los huelguistas obtuvieron la mayor parte de las reivindicaciones. La compensación a las fruteras no se hizo esperar y pues por ello la tierra ya no se obtuvo a través de las concesiones ferrocarrileras, sino de la irregularidad sobre el arrendamiento y compra a propiedades privadas. La United Fruit Company, la Cuyamel y la Standard Fruit Company obtuvieron el control completo de la región atlántica del país, y en este mismo año la producción tabacalera hondureña cayó bajo control norteamericano. Y por otra parte, al igual que los otros países centroamericanos, a inicios de los 20, Honduras se vio afectada por el problema de la inestabilidad de la moneda y del consiguiente agravamiento de la deuda política. Pues sí, además de esto, Honduras fue parte del Pacto de Unión Centroamericana el 19 de enero de 1921, un pacto que se dio con el objetivo de crear una nueva república, la cual iba a ser llamada la Federación de Centroamérica. Sin embargo, este proyecto terminó fallando por una serie de eventos que causó que se salieran del proyecto Costa Rica y Guatemala. Además de esto, Honduras también se vio afectada en 1927 por la llamada Guerra del Banano, que fue causada por dos compañías fruteras, la United Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company, las cuales involucraron la profundización territorial en busca de ser favorecidas por el régimen concesionario, y esto provocó una confrontación bélica entre Honduras y Guatemala. Sin embargo, la UFCO compró la Cuyamel y terminó el conflicto fronterizo en 1929. La crisis de esta época dejó bastante afectada a Honduras, ya que tenía efectos de guerras civiles causadas por la falta de una fuerza social, lo que causaba que Honduras no pudiera tener un gobierno estable, además de los efectos del régimen concesionario y la intervención armada de los Marines, que fue devastador para Honduras en su estabilidad de un mandato político.